Buenos días, saludos a todos mis hermanos, todas las personas que creen en nuestro Señor Jesús y que abrazan la fe y su evangelio. Hoy quiero expresar un conocimiento que el Señor compartió conmigo y que por mucho tiempo esta inquietud que yo tenía me hacía vivir una vida incompleta. Resulta que yo no me había bautizado en la religión evangélica. Yo empecé siendo católico de niño, luego asumí un cambio y fui a la iglesia evangélica. Pensé que allí estaba la verdad, pensé que allí se predicaba el evangelio verdadero. Y bueno, cuando deseé bautizarme en esta iglesia evangélica, pues recibí una serie de contratiempos, una serie de requisitos. Esa es la palabra. Y eso, en vez de acercarme, hizo que yo tuviese dudas. Me hizo sentir mal. Porque no podía yo pensar, wow, me iba el tiempo de nuestro Señor. Y imagínate que el Señor le dijera a alguien, no, para tú creer en mí o para tú bautizarte tienes que practicar una catequesis y presentar un examen, y si lo pasas, bueno, eres apto. La palabra te dice otra cosa. Cuando vamos a las escrituras nos enseñan que se bautizaron miles en un momento cuando los apóstoles comenzaron a predicar. Entonces, esta iglesia donde yo asistía me puso como requisito que yo tenía que hacer un cursillo, tenía que comprar ropa blanca. Es como algún ritual, era un ritual en sí. Vestirme de blanco, comprar ropa blanca, tenía que hacer un cursillo. Y pues tenía que pasar el curso, porque si no lo pasaba, no accedía a la posibilidad de que Dios me bautizara. Resulta que salí corriendo de esa iglesia. Sentí que estaba equivocado, en un lugar equivocado, mejor dicho. Poco a poco el Señor me fue abriendo el entendimiento y en el Espíritu me fue enseñando. Vuelvo y repito, como en el video anterior, no soy un pastor, no soy un líder de ninguna iglesia, pero tengo un compromiso con las personas que creen en mi Señor y con las personas que puedan sentirse identificadas con lo que a mí me pasó, que también le pasó a mi esposa. Fuimos los dos a esta iglesia y bueno, nos pusieron ese requisito. Ya va, algo anda mal, dije, algo anda mal definitivamente. Esto no puede ser de Dios. Y bueno, salimos de allí para la gloria de Dios. Se enseñaban cosas religiosas y se enseñaban cosas que aún en el Señor ya no se deben hacer, pero ellos la hacen. Entonces hoy quise tocar este tema del bautismo, como el título se llama, el verdadero bautismo de Jesús. Coloqué algunos versículos que les pueden ayudar para que entiendan un poco lo que estoy hablando. Algunos son muy largos, no los voy a leer, pero ustedes en casa, por favor, con su Biblia y orando, pidiéndole al Señor que aclare su mente, que abra sus ojos, puedan entender. Primero que quiero que quizás muchos no saben, o a lo mejor sí, es que la palabra bautismo
bautizar, viene del griego baptisein, que significa sumergir, empapar, hundir. Sumergir, empapar o hundir. Esto lo digo para que se entienda qué significa la palabra bautizar o bautismo. Es sumergir. Quisiera comenzar con Marcos 1, capítulo 1, del versículo 1 al 8. Ustedes lo leerán completo. Yo voy a hacer énfasis en el versículo 8. Ok, Marcos 1, del 1 al 8. Comienza con Juan el Bautista, este evangelio según Marcos. En el versículo que me interesa citar, o sea, quiero que lo lean del 1 al 8 para que puedan entender todo lo que refiere Juan en este Marcos en este capítulo acerca de Juan el Bautista. Pero en el versículo 8 dice algo increíble. Increíble, allí está la verdad plena. Y no sé por qué razón los líderes espirituales o pastores evangélicos o curas cristianos, como se llamen, no entienden esta verdad. Dice así: yo los he bautizado a ustedes con agua. Dice Juan. Son palabras de Juan el Bautista. Pero el que viene detrás de mí, o sea, el Señor Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo. Aquí está claro. Juan proclama que Él bautiza con agua. Pero Jesús bautiza con el Espíritu Santo. ¿Ok? No con agua. Cuando entendemos este versículo, podemos comprender que Juan vivió en el antiguo pacto. Porque el nuevo pacto comienza en el momento en que nuestro Señor es glorificado, en el momento que nuestro Señor muere en la cruz, se glorifica, resucita, y viene su promesa, que es el Espíritu Santo. Si tú como persona estás en el tiempo de la gracia, estás en el tiempo de Jesucristo, ¿qué vas a hacer bautizándote en agua? Si Juan lo dijo, yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará. Jesús es el que bautiza con su Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué negarle la oportunidad a las personas de tener esa intimidad, esa comunión con el Señor, poniéndole una ley de que tienes que hacer un curso, de vestirte de blanco, de pasar un examen, para luego ir a sumergirte en un estanque, en una playa, cuando ya eso no pertenece al bautismo de Jesucristo? Y veo pastores que siguen bautizando en una playa, en un río, en donde haya agua. Y no es así. Ya les voy a hablar algo muy increíble aquí. Mateo 28.
Está por aquí. Vámonos a Mateo 28. Ok. Versículo 18 al 20. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones. Háganlas mis discípulos y bautícenlas en el nombre de el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra bautizar es sumergir. El Señor les dice aquí a los apóstoles: sumérjanlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el denominador común que habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Solo hay uno: el Evangelio de Jesucristo. Cuando el Señor manda a sus discípulos a bautizar, es a sumergir en su Evangelio. Bautizar es nacer de nuevo. En el momento que el creyente, que la persona acepta el mensaje de Jesús, cree en Jesús, el Señor decide. El Señor es el que conoce los corazones y Él decide cuándo bautizarle, cuándo enviar su Espíritu Santo. No es ningún apóstol, no es ningún pastor que va a poner tus manos y va a orar. Y eso no es así. Es el Señor que conoce los corazones de cada uno de nosotros. Es Él quien los bautiza a nosotros. Juan, el Bautista, lo dice. Él lo bautizará, no los bautizarán. No dice los bautizarán, dice Él los bautizará. Es Jesús el que nos bautiza con su Espíritu Santo, a quien Él quiera, a quien Él le place. ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos aquí? Bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Prediquen el Evangelio, la palabra que habla de mí. Ese es el bautismo, el verdadero bautismo de Jesucristo. O donde Jesucristo le dice a ellos que lo metan en un estanque o en el agua o en una playa. Ese bautismo perteneció a Juan. Tuvo su tiempo. Ya no se hace así. Y el que le duela esta verdad, lamentablemente, que le pida sabiduría al Espíritu de Dios para que le abra el entendimiento. Porque está bueno de que tantos hermanos en la fe se confundan y piensen que están incompletos porque no se han echado un agua en la cabeza. Y no es así. Ya está bueno ya. El Espíritu Santo es el que llega a la persona por medio de Jesús. Ese es el bautismo, el nuevo nacimiento. ¿Sumergirlos en qué? Antes se sumergía en agua. Juan lo hacía. Ahora se sumerge en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Y quién tiene el denominador común de los tres? Su Evangelio habla de los tres. Una prueba de eso. Hechos, capítulo 10, versículo del 1 al 48. Es muy largo. Quisiera que lo estudiaran en la casa, que lo leyeran, porque aquí está un tesoro escondido sobre esto que les estoy diciendo. Sobre esto que les estoy diciendo. Para hacer resumir un poco, este capítulo de Hechos habla sobre Pedro, ya después que el día del Pentecostés él recibió el Espíritu Santo. Eso nos muestra que el Espíritu Santo en los apóstoles no fue inmediato, no les dio una sabiduría inmediata. Eso fue poco a poco, aprendieron ellos poco a poco. No fue inmediato, todavía vivían algunos en la ley, el mismo Pedro.
había recibido el Espíritu Santo y todavía tenía aflicción por la ley. En Hechos 10, del 1 al 48, podemos ver la historia de Pedro. Él sube a orar en una platabanda y el Señor le muestra un lienzo, una visión de muchos animales inmundos. Y le dice, mata y come. Él en la visión le responde al Señor, que Señor, yo no puedo comer eso porque nada inmundo ha entrado por mi boca. Eso es abominación, eso es impuro. Y Dios le dice, no llames impuro a lo que yo santifico, tratándose de los gentiles, los que no son judíos. Ya Pedro tenía el Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué no sabía esto? ¿Por qué no sabía que el Evangelio y el reino de Dios iba a ser para gentiles como para judíos, si ya él tenía el Espíritu Santo? Porque ese conocimiento no había llegado a él, así como muchos otros, que poco a poco el Señor les fue mostrando a cada uno de los apóstoles. No estoy diciendo que ellos no sabían, no se malinterpreten mis palabras. Estoy diciendo que incluso en el momento que ellos recibieron el Espíritu Santo, todavía no estaban completos en conocimiento. Aquí Pedro ni sabía que se le tenía que predicar a los gentiles. Pero Dios le muestra la visión, porque Cornelio, un militante romano, pues adoraba a Dios. Dios le agradó y mandó a Pedro a que le predicase. Este capítulo es muy importante porque aquí, en este capítulo, estas personas que no son judías, que son gentiles, son romanos, reciben el Espíritu Santo. O sea, son bautizados en el Espíritu Santo. ¿Quién los bautizó? Miren la manera tan impresionante como ocurre. Dice la palabra que mientras aún Pedro les estaba predicando del Evangelio, le estaba hablando del Padre, le estaba hablando del Hijo, le estaba hablando del Espíritu Santo, estaba predicando, estaba sumergiéndolos a ellos en el Evangelio, cayó de repente sobre ellos el Espíritu Santo. Cayó de repente. De manera que Pedro y los judíos que estaban con Pedro se asombraron. Si volvemos a las palabras de Juan el Bautista, donde él dice que Jesús bautizará con el Espíritu Santo y este Espíritu Santo cae sobre estas personas, ¿qué significa? Que están siendo ¿qué? Bautizados. Juan lo dice, el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo. Si este Espíritu Santo está cayendo sobre estos infieles, gentiles o como los llamen, romanos, en ese momento Jesús los está bautizando. Y todavía Pedro, que no estaba en conocimiento pleno de lo que es el bautismo de Jesucristo, le dice que les impide a ellos, si ya tienen el Espíritu como nosotros, que los bauticen en agua. Volvió atrás. Pedro vuelve atrás y los manda a bautizar en agua, en un estanque. ¿Qué es esto? Esto nos está enseñando que el mismo Pedro no tenía ese conocimiento para ese momento. Si ya están siendo llenados con el Espíritu Santo, ya están siendo bautizados. ¿Por qué lo tienes que llevar al bautismo de Juan y bautizarlos con agua? Porque simplemente todavía en ellos, en su piel, en su sentido estaba la ley y vivían en el viejo pacto. Pero poco a poco el Señor, por medio de su Espíritu Santo,
los hizo entender de cuál era el verdadero evangelio, como le hizo entender a Pablo, que fue el apóstol de los gentiles. Tuvo la revelación impresionante de lo que es el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces lo que quiero que entiendan a mis hermanos que no se han bautizado y que están en esas iglesias donde les dicen que tienen que hacer un cursillo, que tienen que comprar una ropa blanca, que tienen que pasar un examen. No les crean, porque en el momento en que Jesús es predicado a ustedes y ustedes abrazan el mensaje, le abren la puerta al Señor y el Señor entra con ustedes y cena. En ese momento que tú crees en el Señor es justo y sabe cómo es tu corazón. Y Él sabe en qué momento te bautizará con su Espíritu Santo. Él es el que nos bautiza con el Espíritu Santo. No es ninguna iglesia, no es ningún pastor, no es porque venga un pastor y te ponga las manos y te diga, yo te bautizo, El que bautiza es el Señor Jesús, más nadie. Y si no entienden ahora que el bautismo es sumergir en la palabra de Dios a todo ser creyente, a todo ser viviente por medio de la predicación, por medio de la aceptación del mensaje de cada uno, entonces no van a cambiar su manera de pensar y van a seguir bautizando en agua, haciendo el bautismo de Juan el Bautista, que Juan lo dejó dicho bien claro: yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué lo vas a colocar en agua? ¿Para qué vas a volver al viejo pacto? Si cuando predicas sumerges a la persona en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu, porque el Evangelio es vida. Verdaderamente, esto es un tema muy, muy importante. Yo les pido a todos mis hermanos que no se han bautizado, no se sientan mal porque un pastor no los bautice o no les eche agua. Eso ya no es el bautismo de Jesucristo. Busquen en su corazón, arrepiéntete de corazón, ama al Señor Jesús, ama lo que Él enseña, síguelo. Entonces Él te bautizará cuando Él lo decida. Si hablas lenguas, bien, y si no hablas también, no es un requisito. El hablar en lenguas no es un requisito de que tú tengas o no tengas el Espíritu Santo. Ni tampoco es un requisito de que vayas a una playa y te sumerjan en agua, porque el Señor no bautiza con agua. Y si hay una sola parte en las Escrituras que diga, que venga de la palabra, de los labios de mi Señor Jesucristo, que diga que Él diga que seamos bautizados en agua, está bien, que alguien lo busque y me lo haga saber. Pero no lo va a encontrar porque no existe. Y el Señor les dice a sus apóstoles: sumérjanlos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. El denominador común que habla de los tres es el Evangelio que el Señor nos manda a predicar. Espero que le haya servido a mis hermanos. Estoy compartiendo lo que el Señor me compartió, me dio. No soy ningún pastor ni ningún líder. Dios les bendiga.